Bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo del estudio de la palabra del Señor, así que antes de iniciar con la lectura, quisiera que ahí donde estemos, inclinemos el rostro y pidamos la bendición de Dios por este tiempo. Señor del cielo, gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias porque no somos los mejores y no somos dignos, Señor, y aún así usted ha posado su mirada en nosotros, Señor. Gracias por su palabra, gracias por la Biblia, gracias porque usted nos ha dado su revelación. Señor, en esta hora suplico que su Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones y derrame gracia, derrame dirección a la luz de su palabra, a nuestra vida, a la mía, Señor. Guíenos, Señor, por sendas correctas, guíenos en el camino que usted quiere que sigamos, Señor. Guárdenos, Señor, en el hueco de su mano. Amén y amén. Como sabemos, hermanos, continuamos con el estudio del libro de Jeremías. Estamos en Jeremías capítulo 21. Perdón. Y como hemos estudiado en los capítulos atrás, hemos visto cómo Jeremías, este sermón anterior, en el último estudio, con hermano Gabriel, veíamos como un profeta del Señor, que seguramente en su momento fue profeta de Dios. Cuando escuchó el mensaje que Jeremías llevaba al pueblo, cuando escuchó la palabra que Jehová daba a Jeremías, y Jeremías se lo decía al pueblo, al rey y a todos los que en el pueblo de Israel pues habían, pues prácticamente este profeta llamado Pasur pues se enojó con Jeremías, y pues en la palabra pudimos estudiar que le dio una paliza, lo golpeó, lo agredió físicamente, lo menospreció, incluso le puso un apodo. Vos solo hablas terror, le dijo. Sos alguien que prácticamente en nuestro lenguaje le dijo, sos un ave de mal agüero, sos un gato negro, vos sos el salado del pueblo, le dijo. Prácticamente así trató a Jeremías. Vos sos la sal que nos trae mala suerte al pueblo. Pues si no era para menos, si el pueblo estaba con una venda en sus ojos. El pueblo había defraudado a Dios, sus gobernantes, sus sacerdotes, todo el clérigo de ese entonces se habían apartado de la palabra de Dios. Y Dios había levantado a Jeremías para que el pueblo oyera palabra y pudiera enderezar su camino. Muchos capítulos atrás vemos que repetidas veces Dios da la oportunidad, le tiende la mano y también le tiende la amenaza, porque Dios es claro en la palabra. Pero este pueblo lo que hizo fue ensañarse con el mensajero. Se ensañaron con Jeremías como pensando, solo cosas malas nos profetiza. Pero era por la misma rebelión que el pueblo tenía delante de Dios. Entonces, ¿a qué nivel, a qué grado de ceguera puede llegar el ser humano cuando ha vivido cerca de la palabra de Dios y al apartar su oído de su voz, puede llegar incluso a negar la misma presencia y el mensaje de Dios para su vida? El pueblo había llegado a ese extremo. Y en este capítulo 21, pues, empieza un momento difícil para el pueblo porque ya aquí ya no es Dios usando a Jeremías para exhortar al pueblo y decirle, pueblo, vuélvanse a Dios o les va a ir mal. Aquí ya Dios empieza a llevar sus palabras a la acción. Y wow, que es de temer eso. Porque el pueblo se había apartado
de una manera que ya no era capaz de discernir qué venía de Dios y qué venía del mundo, qué venía de la palabra del Todopoderoso y qué nacía del propio vientre de ellos, qué venía del propio gusto de ellos. Ese es un punto terrible y solo en ese punto hay cuánta reflexión para su vida y para la mía, por supuesto, de cómo nosotros no somos exentos o no somos infalibles de llegar incluso a apartarnos de Dios. Si empezamos a alejar nuestro oído, nuestra atención de lo que aquí está. La barrera es delgada. Basta con que usted deje de apartarse de Dios y empiece a vivir una vida, y perdón la expresión, así, una vida religiosa. Podemos estar en este sitio, en este templo, en esa silla, yo estar aquí, y nuestro corazón puede estar lejos de Dios. ¿Y cómo es eso posible, hermano Brizuela? Hermanos, nuestra vida, dice la palabra de Dios, dice que tiene que dar fruto, tiene que reflejar una transformación, un cambio, un renacer, un nacer de nuevo. ¿Quién va a juzgar eso? Por supuesto que es Dios. No soy yo juzgando a mi papá o Gabriel juzgándome a mí o la hermana Rachel a su hermana o viceversa, sino que es una cuenta personal que usted y yo tenemos delante de Dios. Pero el que estemos aquí, hermanos, significa que somos privilegiados, porque podemos oír la voz de Dios. Usted puede abrir su Biblia, nadie le va a impedir que la abra. Puede leer lo que aquí estamos estudiando todos los sábados, pero es usted y soy yo quienes al final decidimos alejarnos, hacer caso omiso de lo que aquí está, o por lo contrario, prestar la atención debida a las advertencias que la palabra nos da y pues atenderlas y estar enfiladitos en el camino del Señor. ¿Es fácil desviarse? Basta con que deje de oír a Dios. Si usted deja su lectura, si usted deja la oración, y se lo voy a decir así, hermanos, podemos venir a todos los cultos, pero si usted no ora genuinamente, si usted no estudia la palabra de Dios, si no la lee, si no escucha y toma para su vida lo que la palabra le dice, hermano, usted puede caer en la vela de religiosidad que lo puede alejar de Dios. Porque los elementos espirituales que forjan el carácter de un cristiano solo están aquí en la Biblia. La fe, la oración, la lectura de la palabra, la comunión con Dios son elementos que fortalecen nuestra fe. Todo lo demás viene por añadidura, viene porque en tu corazón y en mi corazón hay una gratitud hacia el Señor. Si usted, hermano, y perdón que no me quiero alejar, usted puede estar aquí, pero puede estar lejos de Dios. Si su corazón no escucha y no pone en práctica acá lo que esto dice. Hermanos, el ejemplo que vamos a ver en unos momentos es serio, porque vamos a ver cómo el pueblo estaba engañado y cegado. Y vamos a ir a esa porción. Si me acompañan al 21:1 de Jeremías, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿A quién vino, hermanos? A Jeremías, eso es importantísimo, al profeta Jeremías. Cuando el rey Sedequías envió él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen, consulta ahora
acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Paréntesis hasta ahí. Hasta ahí parece todo bien. Parece que el rey Sedequías está actuando de manera correcta. Viene, llama a los profetas de turno, a los sacerdotes de turno, llama a Sofonías y llama al mismo Pasur del que hablamos el sermón pasado, y les dice, bueno, vengan, quiero que vean qué va a decir Dios. Y él está buscando consultar para ver si Jehová, en pocas palabras, va a pelear la batalla por ellos una vez más. El rey siente la amenaza de que Babilonia ya está sitiando Jerusalén. El problema ya está alrededor del pueblo. Y el rey dice, bueno, llamemos a los profetas y que nos digan que Jehová va a defendernos. Ay, hermanos, cuando capítulos atrás estamos viendo cómo Dios le viene diciendo al pueblo que si no se arrepiente, les va a venir castigo, les iba a venir esa cautividad, iban a caer en la esclavitud del pueblo babilónico. Y es paradójico porque siendo el pueblo de Dios, cualquiera a simple vista diría, entonces Jehová los va a defender. En este momento no. Dios iba a entregar a Jerusalén. Iba a dejar que Babilonia, y más adelante lo vamos a ir viendo, que Babilonia cediera y venciera a Jerusalén. ¿Para qué? Para que el pueblo sintiera un poquito de temor, se diera cuenta y estaban ya pagando las consecuencias. Miren qué diferencia de la perspectiva que tiene el profeta, los profetas Pasur, el rey Sedequías, y miren lo que pasa con Jeremías. Versículo 2. Y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías, Sedequías es el rey, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad y a los hombres y a las bestias, y las bestias morirán de pestilencia grande. Pues dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y el que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien. ¿Dice quién, hermanos? Dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Amén. ¿Ven qué diferencia? Qué alejada estaba el pensamiento del rey Sedequías de la realidad que Dios estaba a punto de hacer. Sedequías se había comportado, y no solo él, sino todos los reyes atrás, se habían portado de manera rebelde.
habían tolerado y contemplado el pecado, habían sido permisivos con la idolatría hacia otros dioses, habían sido tolerantes a la adopción de culturas que no eran la cultura hebrea y que no eran las costumbres y lecciones que Dios les había dado a ellos. Dios no llegó a este punto de juicio contra Jerusalén de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, hermanos, de años. Y hasta este punto, el rey contemplativo del pecado, contemplativo de la idolatría y de la ofensa a Dios, se siente amenazado. Ve que Babilonia ya lo sitió. Sitiar es como que ya están rodeados y no tienen para dónde escapar. Ahí el rey dice, reunamos a los profetas y que profeticen que Dios nos va a librar una vez más. Wow, hermanos. Sedequías estaba viviendo una fe en Dios equivocada. Había dejado a Dios como aquel salvavidas que nadie usa. Y cuando ya te estás ahogando, querés agarrar ese salvavidas. Sedequías había menospreciado la imagen de Dios al punto que quizás, no se me ocurre otra ilustración, pensaba quizás que era como el genio de la lámpara de Aladino, que cuando lo necesitaba frotaba la lámpara, salía y te concedo tus deseos. Jehová estaba cansado ya de eso. Ustedes ya me ofendieron mucho y hoy los voy a entregar. Hoy no los voy a defender a ustedes. Le voy a dar la victoria a Babilonia. Y el que se quede en Jerusalén, en la ciudad, pues va a morir. Solo van a vivir los que se vayan. Los que se vayan cautivos a Babilonia. Hermanos, estas palabras son serias cuando las tratamos de traer a nuestra vida. Porque ustedes y yo tenemos un privilegio enorme. La sangre de Cristo ha abierto una puerta enorme para que ustedes y yo podamos tener relación directa con nuestro Padre. Esa relación se abona con oración, se abona con lectura de la palabra. Cuando nosotros practicamos esa relación con Dios cercana, que se dio en la cruz del Calvario, únicamente por esa sangre, usted y yo podemos tener acceso a Dios Padre. Cuando usted y yo alejamos nuestro oído y nos apartamos y gradualmente vamos dejando cada uno de esos aspectos espirituales que nos acercan a Dios, nos vamos alejando y nos vamos alejando. Hermano, cuídese de que Dios nos llame de un jalón de orejas hacia el redil correcto. ¿Acaso Dios no amaba a este pueblo? Por supuesto que lo amaba. Era la niña de sus ojos. Era lo más preciado. Los había sacado del desierto. Los había sacado de la esclavitud de Egipto. Pero hoy los iba a entregar de nuevo a esclavitud. ¿Se podía haber evitado eso? Por supuesto que se podía. El pueblo recibió tantas advertencias, tantas oportunidades de redimirse y de volverse a Dios, de arrepentirse y volverse y convertirse. Pero el pueblo no quería. Este es un punto donde usted y yo tenemos que poner, como dicen afuera, nuestra barba en remojo. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? ¿Estamos fomentando una relación cercana a Dios a fin de que puedo discernir en mi corazón qué palabras vienen de Dios de las palabras que no vienen de Dios? Este hombre Sedequías quería que los profetas profetizaran lo que él quería. Estaba alejado, él no se había ni imaginado que Dios los iba a entregar.
era porque se había alejado su oído, se había apartado. Usted y yo tenemos que cuidarnos de ese alejamiento de Dios, porque cuando venga un momento difícil a su vida, o Dios no lo permita, nuestra misma rebelión puede llevarnos a escenarios que pueden traer consecuencias a nuestra vida. Este pueblo, Dios no lo había mandado a relacionarse con los idólatras. No lo había mandado a juntarse con pueblos y mucho menos a adoptar costumbres que no eran las que Dios les había enseñado. Usted y yo tenemos que desconfiar por encima de todo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces cuando confiamos en nuestro corazón nos puede engañar. Es mejor que nosotros nos acerquemos al Todopoderoso, a Dios, a través de su palabra, y descubramos qué dirección tiene Él para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de lo contrario, usted puede andar adoptando, así como ese pueblo, costumbres, actitudes, expresiones, y es que el ser humano es tan fácil y tan vulnerable de ser influenciado. Perdón el mal ejemplo. Yo he tenido en el trabajo algunos colegas que después de la pandemia, bueno, nos mandaron a casa. No hay construcciones de momento, vamos a parar todo. 4 meses. Y hablando con ellos de repente, ¿y vos qué haces? Yo estoy haciendo una maratón de Netflix, viendo series de todo. Otros viendo documentales, otros viendo películas. ¿Está malo que haga eso? A manera de distracción usted puede ver uno que otro. El problema es cuando el contenido que ahí está entra a su cabeza y llega al punto que usted adopta la costumbre. Cuando nos reunimos, había unos amigos, perdón el mal ejemplo, vuelvo y lo digo, que estaban hablando como colombianos, haciendo expresiones propias de los colombianos. ¿Y qué viste? Yo vi esta serie de Narcos y vi esto y vi esto. Hermanos, somos tan vulnerables, tan frágiles, tenemos tan poca identidad, que medio vemos un perfil, todas esas historias, hermanos. Hay escritores, directores y productores que crean esas historias, son ficticias pues prácticamente. Y le dan el guión a un actor y vos tenés que formar esta imagen de este actor, de tal personaje. Y lo logran y son expertos en replicar a X o Y personaje. Pero tenemos tan poca identidad que una vez nos deslumbró una hazaña, una actividad o algo que vimos en televisión y ya andamos, yo voy a hacer esto. Y hasta las bromas y las frases, y yo les decía, ¿y por qué estás hablando así? Les decía yo, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Hermanos, el pueblo se dejó influenciar de una manera fácil, hermanos. Y vuelvo, perdón el mal ejemplo, nosotros somos vulnerables a ser mal influenciados por el enemigo. Si usted oye más lo que está afuera, se deja influenciar por el internet, por el amigo. Ya no menciono la televisión porque yo creo que ya ni televisión vemos. Hoy todo es el teléfono. La televisión está en el teléfono. Es un mundo, es otro planeta, es otro universo. Por eso es que pasamos horas y horas ahí. ¿Y en qué momento usted se alimenta de la palabra de Dios? Repito, no es nada en contra de estos dispositivos o de esto. La tecnología es necesaria y buena y útil. Pero si usted es débil de carácter, si usted no tiene personalidad, perdone que se lo diga así, hermano, usted es como dice la palabra de Dios, como el tamo. Va a ser movido para acá, va a ser movido para allá.
Entonces es ahí donde el profeta Jeremías podemos aprender de la relación que él tenía con Dios. Él tenía una relación tan firme con Dios que a pesar del maltrato, ya le habían dado una paliza en el capítulo anterior, él seguía haciendo la voluntad de Dios. Aunque hacer la voluntad de Dios a este hombre le traía consecuencias de cara a todas estas personas que no tenían carácter ni tenían la personalidad de los hijos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los mismos que debían haber conocido la voluntad de Dios no la conocían y atacaban al que sí la conocía. Curioso, ¿verdad, hermanos? Como hoy en día, si usted ve las redes sociales, si usted ve la política, los pensamientos ideológicos, hermanos, da temor cómo el evangelio dentro de poco va a ser un delito. ¿Por qué? Porque el evangelio es tajante, el evangelio es cortante. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que a una iglesia Dios la llamó tibia y te voy a vomitar de la boca porque o sos caliente o sos fría. Hermanos, el mundo tarde o temprano, y en la palabra de Dios lo dice, va a voltearse contra Dios. Pero que el pueblo de Dios se vuelve en contra de su Dios, eso sí ya no está bien, hermanos. Usted y yo tenemos que estar atentos a la voz de Dios, prestos nuestros oídos, nuestros ojos. Dice la palabra en Mateo que la lámpara de nuestros ojos son los ojos. ¿Por qué? Porque de aquí percibimos, este es uno de los sentidos que más influye en nosotros. Usted va a ver tele, no lo va a ver con los ojos cerrados. Usted se va a meter a internet, no se va a meter aquí. ¿Cómo va a ver los mensajes de WhatsApp? Entonces, esto, lo que usted ve, hermano, puede llegar a influenciar en su vida. Tiene que cuidar lo que en sus sentidos se está percibiendo, lo que sus oídos oyen, la música, qué sé yo, todo lo que quizás aquí o afuera o quienes le rodean pueden llegar a influenciar en usted. Pero si usted, al igual que yo, se identifica o queremos identificarnos como hijos de Dios, hermanos, aunque sea, busquemos la palabra. Si buscamos lo que aquí aparece, lo que su palabra tiene para nosotros, hermanos, primero que nada, no va a ser engañado. Este pueblo estaba engañado. Creía que podía haber relación entre el pecado, la idolatría, y que Dios siempre va a venir a mi defensa. Ese es ceguera espiritual, hermanos. Dios es amor, misericordia, amén, hermanos. Si usted se arrepiente hoy, Dios te perdona, amén que te perdona. Pero no podemos arrepentirnos, venir a Dios y seguir pecando como que sin nada. Seguir deshonrando, ofendiendo a Dios, apartados de Él y creer que nuestra relación con Dios está bien. Nos engañamos a nosotros mismos. Jeremías, golpeado, quizás sufriendo bullying, como dicen hoy burla antes, quizás sufriendo discriminación por ser un profeta, como les dije en la introducción, que lo tenían desalado. Pero el hombre estaba firme con Dios. Y el hombre estaba anclado en la palabra. Y aún así, él iba y predicaba y compartía el mensaje que Dios le había dado. Y lo vivía. Tuvo miedo, tuvo temor, quizás algunas quejas, lo vimos en el capítulo anterior. El precio de seguir la palabra de Dios, hermanos, a veces es ofensas hacia nosotros.
es discriminación, es menosprecio. A ninguno de nosotros nos gusta sentirnos menospreciados. Un ejemplo simple, cuando vamos a la cancha. Yo me acuerdo que en los primeros equipos en los que jugaba, a mí me indignaba que no me metieran de titular. Y llegaba el segundo tiempo y sí, ahí voy. Empezaba el segundo tiempo y no me metían todavía. Y yo quería agarrar los tacos e irme. La gran estrella se quería ir. Porque me sentía mal. Pero eso es un ejemplo banal de un sentimiento que es el rechazo. Cuando usted viene a Dios, hermano, quien le va a rechazar es todo el que no entiende el llamado de Dios. Y eso viene desde su familia, desde los compañeros de trabajo, sus amistades y probablemente hasta su pareja, su novio, su novia. Pero es el precio de seguir la palabra de Dios. Cuando usted quiera guardarse para Dios, cuando usted quiera ser fiel a Dios, hermano, ahí es donde va a sentir la confrontación. ¿Va a ser agradable? Probablemente no. A nadie nos gusta sentirnos rechazados o menospreciados. Pero es el precio. Es un precio, hermano, que a la larga, esas entre comillas, ese menosprecio, ese rechazo, es poco comparado con lo que Jesús dio en la cruz. Que fue lo que usted y yo teníamos que pagar. Él lo pagó. Hermanos, delante de Dios no vamos a tener excusa. No vamos a poder decir, es que Señor, yo estaba ocupado haciendo esto. Es que Señor, yo tenía esto que hacer. No tenemos excusa. Porque el Señor lo dio todo en la cruz. Ya lo que nosotros tenemos que hacer es mucho menos, infinitamente menos a lo que Él ha hecho. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que el seguir la palabra de Dios, al final de cuentas, a usted y a mí nos beneficia, nos trae bendición, nos trae gracia. Porque a pesar de todo eso que sufrió Jeremías, Dios le dio gracia. Prueba de ello, ¿quién habla bien de Pasur en este día? Año 2023. ¿Y quién habla de Jeremías? Oh, chica, Jeremías era un gigante de la fe. Tanto que aún 2023 años sabemos del testimonio de este hombre que creyó en Dios. Al final no es avergonzado. ¿Se imagina que usted el día de mañana, por ser fiel a Dios, Dios le honre? Claro, cuando Dios lo levante a usted o me levante a mí, va a ser para darle la gloria a Él y no para nosotros. Pero esa es prueba de que su fidelidad ahí está. Cuando usted decide tomar en serio la palabra de Dios, Dios nos respalda, Dios nos cuida. Si usted tiene un sueño, si usted desea salir, cambiar su realidad, hermano, métase de lleno con Dios. Se lo puedo garantizar, métase con Dios. Séale fiel, búsquele en su palabra. El mundo no lo va a entender. El ajeno, el influenciado por las redes sociales no va a entenderlo. Porque no hay comunión entre la luz. Sin embargo, Dios ama al pecador. Y si usted hoy se siente, me he alejado, vuelva hacia Dios. Vuelva hacia Dios. ¿Por qué? Porque es lo que más nos conviene a nosotros. Si usted decide seguir alejado o apartarse de Dios, Dios va a seguir siendo Dios. Él no se va a mover de su trono. A quien le va a ir mal es a usted y a mí, si nos apartamos del camino de Dios. Y esta es prueba de cómo Dios nos sigue protegiendo, nos sigue cuidando, aún a la fecha de hoy.
No permitamos como este pueblo que estaba cegado y no vio que Dios ya había dictaminado sentencia. No permita llegar usted al puesto de este pueblo. Porque nosotros podemos, no. Porque primero que nada necesitamos ser humildes y reconocer que necesitamos reconcilio con Dios. Humillarnos y decirle, Señor, ayúdame, guía mi vida. Decime cómo puedo hacer. Búsquele en oración, búsquele en lectura. Él le va a hablar. Pero esa es una decisión que solo usted puede tomar. La palabra nos exhorta a buscar a Dios. Así como Jeremías estaba hiperconectado con el Todopoderoso. Que a pesar de que le lo mandaba a hacer tareas difíciles, tareas conflictivas, él estaba dispuesto a hacerlo. Volvámonos a Dios. Arrepintámonos y convirtámonos, que es lo mejor que podemos hacer por nuestras propias vidas. Amén, hermanos. Vamos a inclinar el rostro y oramos al Señor. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Señor del cielo, perdónenos. Perdónenos por cada una de las ofensas, por cada una de las desviaciones que en nuestro corazón y en nuestra mente han habido. Ayúdenos, Papito Bello, a volvernos a usted. Porque como dice su palabra, alejados de usted nada podemos hacer. Señor del cielo, le necesitamos. Venga nuestro rescate. No nos abandone, Señor. Venga, ayúdenos, restáurenos, levántenos. Perdóneme, Papito Bello, perdónenos a cada uno de nosotros por alejarnos, por equivocarnos, por estar cegados, Señor del cielo. Permita que su Espíritu Santo transforme nuestra vida, que seamos moldeados, transformados, restaurados, Señor. Ayúdenos a no llegar al castigo, no llegar a la reprensión. Ayúdenos a tener corazones dóciles, Señor, para ser moldeados por usted. Gracias por la vida de cada uno de los que aquí están. Que su Espíritu Santo nos cuide a todos, Señor, nos proteja, no porque podamos, Señor, exigírselo, sino que le necesitamos. Estamos destruidos, estamos en la lona, estamos rendidos, tirados, Señor, sin su presencia en nuestra vida. Si alguien nos levanta, ese es usted, Señor Jesús. Si alguien nos permite, pues, tener victoria, es usted. La gloria es suya, la honra es suya, Señor del cielo. Alabamos su nombre y lo bendecimos. Glorificamos su nombre, Señor Jesucristo, porque usted es santo, 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 Señor, y en usted depositamos hoy nuestra confianza. Guíe nuestra vida, Señor. Guíe nuestro caminar, nuestras decisiones. Bendiga a estos jóvenes, Señor. Usted sabe qué hay en el corazón de ellos. Ayúdelos en sus proyectos, en sus sueños, en sus anhelos. Guíelos, oriéntelos, Señor. Bendígalos, permítales tener dirección, Papito Bello. Así ayúdenos a todos, Papito, a no apartarnos de usted. Ayúdenos, Señor del cielo. Guárdenos en el hueco de su mano. Derrame misericordia para con cada uno de nosotros. Y así también si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón y quiere entregar su vida, hoy es el momento. Venga Jesús, acepte a Cristo en su corazón, no se niegue el privilegio de ser un hijo de Dios. Venga a Cristo en su corazón, venga a Él, recíbale. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ayúdenos, Papito Bello.
Gracias, Señor, porque los que estamos somos tus hijos. Si hay alguien que se negó a su llamado, dele una nueva oportunidad. Ayúdenos que su palabra no caiga en saco roto, que no quede solo en información en nuestra cabeza, sino que llevemos fruto, papito bello. Gracias, Señor, porque su gracia nos ha sostenido siempre. Alabamos su nombre y lo bendecimos. En el único nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.